¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a Derechos Reservados. Les saluda Carlos Montero. En el programa de hoy vamos a hablar de el humor en las noticias. Ustedes saben que muchas veces las noticias nos dan ganas de llorar y otras veces nos hacen reír. Pero hoy tenemos con nosotros un invitado que hace precisamente del humor periodístico, del humor político, su negocio. Es uno de los caricaturistas más representativos, no solo del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Tiene una trayectoria de más de 33 años donde se destacó por su humor y por su inteligencia. Javier Bonilla, más conocido como Bonil, es un caricaturista independiente cuyos dibujos se publican diariamente en la página Opinión en Diario El Universo. Estudió Ciencias Sociales y Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero se volcó enseguida al mundo del periodismo y el humor gráfico. Ha sido permanente cultor y promotor de este arte, así como de la defensa de la libertad de expresión, por lo que ha recibido múltiples distinciones, destacando la primera mención de honor en la categoría Humor Libre de los premios World Press Cartoon, la Orden al Mérito por promover derechos humanos, otorgado por la Cámara de Comercio de Quito, y el Gran Premio CIP a la libertad de prensa. En el 2015 fue nominado por Index al Premio a la Libertad de Expresión por su labor de más de 30 años criticando y satirizando a las autoridades de su país. Le damos la bienvenida al señor Rodrigo Xavier Bonilla Zapata, pero lo conocemos todos por Bonil. Bonil, un gusto verte en persona. Encantado, Carlos. Muchísimas gracias. Feliz. A Bonil lo conozco, no en persona, sino lo conozco vía satélite. Nos conversamos vía satélite cuando trabajaba en la CNN hace ya unos años y fue por un tema bastante polémico, que fuiste noticia no solamente en el Ecuador, sino fuiste noticia en toda Latinoamérica. ¿Cómo es que a través de una caricatura, que aparentemente podría ser algo muy inocente, que uno se divierte al verlas, te puede crear problemas con las autoridades y con la justicia? Bueno, primero déjame decirte que estoy encantadísimo de verte en persona. No nos conocíamos ciertamente. Quizás cuando veías en transmisión pensabas que era algún virus cibernético, pero era yo mismo. Pero bueno, el humor, igual que cualquier manifestación humana, transmite algo. Y todo dependerá siempre de cómo lo reciba también el lector. Entonces, en ese proceso de comunicación siempre hay muchos matices y bemoles. Pero ¿qué tanto puedes decir con una caricatura que pueda llegar a ofender a una persona, a una institución, que decidan llevarte a la justicia? Esto me molesta tanto que necesito hacer algo que la justicia tiene que intervenir. Bueno, ahí que tú conoces ese tema, ¿no? Tú lo conoces de sobra. Claro, qué tanto pueda decir uno depende de varias circunstancias. A veces dependerá de qué tanto los tribunales de justicia te permitan, ¿no? A veces qué tanto te permiten el público, ¿no? Y a veces qué tanto tú. Normalmente la gente, o digamos los políticos, se ofenden porque generalmente quieren tener una muy buena imagen, gran aceptación, y a veces no les gusta que les tomen el pelo, ¿no? Pero también tenemos otro grupo que es el gran público. Ahora vivimos una vida en donde lo políticamente correcto es un campo minado y el público a veces se convierte en un gran censor, ¿no? Pero, por ejemplo, un político que se molesta por la forma que tú lo estás dibujando en tu caricatura, ¿la caricatura distorsiona la realidad o tal vez lo que está haciendo esta caricatura es resaltar distintas características de este individuo que de una manera exagerada? Cuando yo era muchacho me acuerdo que leí algunas entrevistas a Mario Vargas Llosa y me acuerdo que dijo una cosa que a mí me marcó mucho. Yo tendría unos 14 años y decía, la exageración, cuando hablaban de todo el realismo mágico, ¿no? Todo ese mundo literario que no sucede, pero la exageración no es una mentira. Ahora lo entiendo con el pasar de los años y entonces comprendo que la caricatura, el humor, es una ficción, ¿no? Es decir, es una... no es una mentira sobre un hecho. En mi caso, cuando yo hago caricatura periodística, yo tengo que basarme en un hecho, en una noticia que me genera una percepción como cualquier persona.
Entonces, a partir de eso, yo trato con los mecanismos del humor y de mi oficio de decir o escenificarlo. Pero, por ejemplo, la exageración no es una mentira. Eso fue lo que dijo Vargas Llosa. La exageración no es una mentira. Pero te voy a dar un ejemplo hipotético. Un político que tal vez le gusta tomar con un par de copas. ¿Tú crees que haya de esos? Debe haber uno que otro, ¿no? No solamente en Ecuador, sino en varias partes. Y tú en tu caricatura lo reflejas como si fuera un borracho. Ya. ¿No estás distorsionando la realidad? ¿Eso es la realidad? A un hombre que le guste tal vez tomar un par de copas, y tú lo pintas como un borracho. Todo depende, pero en el ejemplo que me pones, que a veces los ejemplos... Que es hipotético, sí, ¿no? Sí, pero a veces los ejemplos son peligrosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tema del licor en un político puede ser un tema muy privado. Entonces, si uno ingresa a esa área, puede ser algo... ¿Tú no te metes en temas privados? ¿Prefieres no meterte en un tema privado? No, en temas privados ni en temas de efectos físicos, porque además yo sería el primero en salir perdiendo, ¿no? Pero, no, usted tiene su facha, ¿no? Pero cuando ese defecto físico puede reflejar un defecto moral, entonces no hay problema. Ejemplo rápido, una nariz larga de un presidente que hubo aquí no era porque era narizón, era porque eso representaba esa continua capacidad para mentir. Vamos a mostrar algunas de esas caricaturas, pero quiero compartir contigo, y después me gustaría conocer tu reacción a una definición generalizada de lo que es una caricatura política. La encontramos esto en las redes sociales, vamos a revisarla y después me gustaría conocer tu opinión. Ahí la vemos. La caricatura política se refiere a dibujos cómicos elaborados con el fin de transmitir comentarios de opinión sobre asuntos o personajes políticos. Usa el humor como forma de expresión, pero se considera una herramienta política de gran seriedad y trascendencia. ¿Qué piensa Bonil de esta definición? Hay dos partes de ese comentario que tienen, ¿verdad? Una que es la capacidad de expresar y otra la capacidad de accionar, una acción política, digamos. Y así nació la caricatura. La caricatura clásica surge así, ¿no? Para acompañar luchas políticas y entonces se publicaban generalmente en periódicos contra los monarcas, papeles, panfletos, en la guerra religiosa también, los protestantes, los católicos, etcétera. Pero ha ido evolucionando también el mundo y hay muchos matices. No podríamos decir específicamente que la caricatura es una herramienta política. Es peligroso considerarla así, creo yo, en la medida en la que a veces se insista en considerar a un caricaturista como un político. ¿Por qué? Porque la política, para mí al menos, yo adhiero a esa definición, esa concepción de que la política es una actividad cuyo objetivo es captar el aparato administrativo del Estado, concejal, alcalde, diputado, presidente, etc. Claro. Porque tienes real poder de decisión y de acción. Y tú no eres un político, no, pero en ese sentido tienes no. Convicciones políticas. Y a propósito, te cuento, Bonil, en el programa vamos a tener la participación de distintos estudiantes, también va a haber algunos especialistas. Y este tema que estamos hablando de que no es un político el caricaturista, viene la pregunta de este estudiante. A ver qué es lo que te quiere preguntar. ¿Considera usted que todo político genera buen material para la caricatura y para el humor? Bueno, dijiste que sí, ¿no? No, bueno fuera, porque a veces hay personajes que no resaltan mucho. De hecho, algún político alguna vez dijo que uno se gradúa de personaje público cuando le han sacado por primera vez su caricatura, ¿no? Y de hecho ha habido políticos que a mí me han pedido que les regale la caricatura, cosa que yo tal vez lo hice en mis inicios, pero luego ya no, porque finalmente es un trabajo que termina halagando o alimentando la vanidoteca. Eso sí, el caricaturista pone el ojo en todo lo que, al menos hablo por mí, en todo lo que representa el mundo político, porque es el tema que yo escojo y que me atrae, es la vida pública. Claro, me gusta ese tema, lo voy a hablar más adelante, sobre estos políticos que te dicen, Bonil, quiero tu caricatura. Pero vamos a hacer una muy breve pausa, es la primera de este programa, y nos vamos, si les parece, con una de las caricaturas de Bonil. Continuamos aquí en Derechos Reservados. Realmente estoy disfrutando muchísimo la conversación con Bonil y me llama la atención y me gustaría que Bonil me lo explique. En cuanto a lo que hablabas de que no eres un político, pero una caricatura es un sentimiento. Tú, como, por ejemplo, ¿cómo
desarrollas una caricatura? ¿Es a través de un sentimiento o es un pensamiento que tú quieres reflejar, una idea que tú quieres que tus seguidores la interpreten de esa manera tuya? Bueno, puede partir de un sentimiento. De un sentimiento. Sí, claro, tú lees una noticia que te indigna, pongamos el caso. Eso obviamente te genera una reacción y quieres expresarlo. Algunos salen a la calle, lanzan una piedra, hacen un cartel, otros insultan. Yo escogí desde hace más de 30 años el camino de la caricatura, con todo lo que eso significa. Entonces, tamizo ese sentimiento para convertirlo en humor. Ahora, el humor en cualquier parte del mundo, Carlos, en cualquier parte del mundo, anula el sentimiento y la emoción. Porque cuando hay emoción, no puedes reír, no hay esa complicidad humorística. Pongamos, en el mundo político, alguien es fan de un político o de un equipo de fútbol. Haz tú una broma sobre el Emelec o el Barcelona, cualquier equipo. Ese hincha se va a molestar, no va a reír, no va a encontrar el humor. Entonces, el humor es eso, ¿no? Y se puede interpretar de distintas maneras. Hagamos un ejercicio. Vamos a mostrar en pantalla, si se puede, una de tus caricaturas y tú me das tu interpretación y me comentas cómo fue recibida, cuál fue la reacción de la gente. Ah, sí, bueno. Por ejemplo, esta, ¿no? Porque uno puede interpretar. A ver, sí. Bueno, la historia de este dibujo es bien simple. En esa época fue noticia de que lo que yo estoy contando en el dibujo, ¿no? Que ahora cualquier persona podía escoger su género en la cédula. Yo lo que hice fue eso y alegrar, digamos, la noticia, ponerle en una circunstancia humorística o lo que quieras. Pero hubo el caso de un grupo de tantos que hay, por supuesto. Que se molestaron. Que no solo que se molestaron, sino que me denunciaron. Y fueron a la Supercom a decir que yo era un homofóbico, un sexópata un poco más, lo cual puede ser cierto, pero una serie de cosas. Felizmente desechó la superintendencia porque era realmente absurdo. Pero lo interesante de este episodio es que en efecto puede haber mil interpretaciones, como tú bien dices, y yo te puedo asegurar, Carlos, y en esa época así lo dije, yo siempre estuve dispuesto a defender la interpretación incluso de aquellos que me denunciaron. En ese caso, la justicia estuvo de tu lado. Más adelante vamos a hablar de otros casos donde la justicia te obligó a responder, ¿no? Claro. El famoso derecho a réplica. Pero me gustaría ahora darle paso a otro estudiante que tiene otra inquietud sobre tu trabajo. A ver qué te pregunta. ¿Sus caricaturas, que tienen un inusual sentido del humor, le han generado problemas? En mi casa, sobre todo con mi mujer, sí. No, sí, porque siempre hay gente que malentiende o malinterpreta y la comunicación es un fenómeno muy complejo. A nivel personal, nada más basta mirar para darse cuenta de esa gran verdad. No digamos a nivel macro y social. Entonces, en los años pasados sí, efectivamente tuve algunos problemitas, ¿no? Que vamos a profundizar, pero lo que me dices de tu mujer, nuestras esposas son las primeras que ven nuestro producto, ¿no? Y son las que nos dan la primera opinión y pueden ser muy críticas. Pasa con tu esposa que te diga, no vas a publicar esa caricatura, por favor. ¿O no? ¿Cómo sigue tu trabajo? ¿Es tu seguidora, tu fan o es crítica bastante fuerte? No, sí, generalmente, pero aquí entre nos te digo. Que no escuche. Sí, sí. No, el máximo, el único, cuando no entiende algún dibujo, yo me molesto. Pero en el fondo me molesto conmigo mismo, porque significa si no lo entiende ella, tampoco lo van a entender. Sí, probablemente no. Pero ahí te voy a decir algo, que me ha pasado, y ojo, no es un tema sexista ni nada, pero me ha ocurrido varias veces, que no dibujos míos, sino de otros autores también, que hay una distinta capacidad de leer las imágenes y el humor gráfico. Es curioso. Hay mujeres que, entre comillas, no entienden, ¿no? Me ha pasado, recién estuve en Turquía como miembro del jurado y sucedía que las mujeres que eran miembros del jurado a veces no entendían ciertos dibujos, no le encontraban la clave. Pasan esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, mi mujer, claro que es mi cómplice y ha sido mi apoyo. Lo que dices ahora, te saco del tema, pero es una relación. Está este movimiento, el Me Too en Estados Unidos. Así es.
Y tal vez precisamente esta interpretación distinta de ver las cosas, los hombres y las mujeres, tal vez ese es uno de los... Hay un libro muy conocido que los hombres son de Marte, las mujeres de Júpiter, a veces no nos entendemos, pero convivimos y nos llevamos muy bien. Regresando al tema de la polémica, regresando al tema de cuando tuviste que ir a la justicia, te llevaron a distintas cortes. ¿Por qué no me cuentas? Tenemos algunas de tus trabajos que te causaron dolores de trabajo, Claro. de cabeza. ¿Lo vemos? Sí. Y tú me vas contando. Sí, bueno, en realidad yo en lugar de acudir yo a la justicia, quería que la justicia acuda a mí, pero en esas ocasiones Y lo hizo, no acudió. Sí, bueno, estas son algunas, ¿no? Ese es un recuerdo de una periodista aquí en... Gordita horrorosa, de ¿no? Gordita horrorosa, Fuerte ¿no? eso. Mira, este dictador tirano, sanguinario. Bueno, este no tanto. Este pero, te debe dar bastante para hablar, ¿no? Donald Trump. claro, En Estados Unidos es una... el Papa Bergoglio, que parece que está muy preocupado por la suerte de algunos expresidentes, pero no dice mucho de Venezuela ni de Nicaragua, ¿no? Eso a mí personalmente me duele, me molesta. Entonces podría ser una caricatura, por ejemplo, ¿no? Lo conversábamos antes. Otros personajes también que fueron llevados o fueron ajusticiados, mejor dicho, diría yo, ¿no? Son miembros de la comisión. De todas estas, ¿cuál fue la que más te impactó? Tú las estás viendo, ahora estás rememorando. ¿Cuál dices? Sí. Sí, esta me gustó, qué buena idea que tuve, la pude plasmar de la manera que yo quería. Ahí está la gordita horrorosa que... Desde el punto de vista gráfico, notarás que hay distintas resoluciones, ¿no? Distinto tratamiento, más riqueza, más detalle, no detalle, pero una potencia gráfica. Quizás el de Trump tiene una síntesis, sí, no tiene palabras. Y entonces ahora a mí me gusta tratar de ser más sintético, hacer sin palabras. Es la costumbre, ¿no? De aprender a estar callado. Que no es fácil, ¿no? Tú eres una persona muy histriónica también, ¿no? Y la imagen es importante porque vive con la imagen. Antes de mostrarla cuando fuiste a corte con un lápiz, y me gustaría que me cuentes eso, quiero que me comentes esta caricatura. ¿Está de aquí? Rafael Trump, Donald Correa. Los periodistas deben cerrar la boca. Bueno, encontré esto no sé hace cuántos meses, Trump estaba recién iniciando su mandato, me parece, y yo encontré un parecido impresionante, ¿no? De cosas que yo ya había vivido. Era como un déjà vu que ya nos había sucedido acá en Ecuador, con un comportamiento, una valoración de la prensa similar a lo que había sucedido acá y otros países. ¿Qué te digo? Que yo vivo en Estados Unidos y lo estamos viviendo, la prensa en Estados claro, Unidos, sí. Que el presidente Donald Trump se molesta muchísimo cuando das información que no la favorece. Entonces lo que dice él, que esa es información mentira, fake news. Claro, o sea, pasa también en la crítica. En general, el ser humano es así, ¿no? Los que no... Yo tengo dos tipos de amigos, ¿no? Aquellos que me elogian y los que no, decía alguien, ¿no? Bueno, así es el ser humano, pero ese ego hay que tratar de controlar. A todos nos pasa, y no nos gusta que en las redes sociales tampoco nos desaprueben, pero llevar a los extremos, cuando un presidente, que es el mayor ciudadano, digamos así, que imprime un ejemplo en la sociedad, deja que ese ego se convierta en un monstruo, es muy peligroso. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? Ahora vamos a mostrarte cuando te fuiste a la corte con este lápiz, pero brevemente, dime, para terminar el tema Trump. Trump hace unos días le prohíbe a una periodista de la CNN participar de una conferencia de prensa porque considera a la CNN que es un medio de fake news, noticias falsas. ¿Qué piensas que un presidente decida quién o no presencia una conferencia de prensa? Pero es que eso ya pasó aquí, ya pasaba, ya ha sucedió. Entonces, lo que yo pensé lo traduje en esa imagen que tú dije, una simbiosis, ¿no? Entre Trump y Correa. Lastimosamente en el mundo estamos viendo una corrida, yo no sé si ahora nos enteramos más o siempre ha sido así, pero vemos en el mundo, Carlos, una cantidad enorme, cómo se está regando la intolerancia y que proviene básicamente del poder político. Lo vemos en Rusia, en Hungría, en Francia también, los partidos conservadores. ¿Y nosotros los periodistas somos cómplices de esa Somos disyuntiva víctimas. que hay, de esta grieta? El término grieta es un término, no sé si lo utilizan en Ecuador, pero muy popular en Argentina, que hay una gran división, hay una grieta entre unos y otros. ¿Entre los periodistas? Entre la sociedad. No, entre la sociedad, en un gobierno, los de un partido, los del otro partido, y nosotros los periodistas,
muchas veces se toman partido de uno o del otro lado. Y esa es la famosa grieta. Claro, aquí ha ocurrido eso. Pienso y tengo la esperanza de que eso vaya menguando, porque, como comentaba hace un momento, es muy importante que los emisores sociales, los que están más arriba, digamos, emitan un mensaje, si no positivo, al menos no de destrucción y de desunión. Porque eso tiene una efectividad en la gente. Si un gran líder político está constantemente azuzando y señalando los buenos y los malos, tarde o temprano va a haber gente que va a lanzar una piedra al que el presidente ha dicho que es el malo. Si lo dice el presidente, porque no lo puedo hacer yo a ese malo. Pero vamos a ver este video que te comentaba anteriormente, cuando tú te presentaste a la justicia y lo hiciste de esta manera, con este lápiz gigante. Esta fotografía fue noticia no solamente en el Ecuador, se vio en varios países del mundo, y yo soy responsable, bueno, ahí tú me dices, y ahí hablando con la prensa. ¿Cuál fue? Impactante, la imagen es impactante, presentarte a la justicia con ese lápiz. ¿Cuál era tu intención y qué reacciones? Casi no me dejan entrar a la Supercom, porque imagínate, yo entro, parecía que estaba armado de 2 misiles, y entonces el guardia no sabía qué pasaba. Pero lo lindo de esta anécdota es que yo mismo construí esos lápices, porque yo creo que a cualquier persona de quienes nos están viendo este momento, solamente si piensan en que van a recibir la citación del municipio porque sacó la basura en una hora que no era y le toca ir el lunes a tal... Es horrible, ¿no? Si tienes un vecino que te hace un juicio, es horrible. No digamos si es que tienes el caso en donde el ciudadano con más alto rango te insulta y dice que te procesen, te denuncien. No es un momento muy bonito. Entonces yo dije, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué debo decir? Y decidí ir a comprar en una papelería una plancha de cartón para construir lo que representa mi oficio, de la libertad de expresión, el lápiz. Entonces yo estaba en la casa, llegó la hija de mi mujer, me preguntó qué hacía, le conté la historia, y ella, asustada, me dice, Javier, ¿no le parece muy provocador? Claro que es provocador, de eso se trata, de responder así. Pero esta provocación no puede ser peligrosa, es lo que me gustaría preguntarte, pero un estudiante universitario creo que te va a formular la pregunta de una manera más precisa. Escuchémoslo. ¿Cuándo el periodismo se vuelve peligroso? Ahí te lo decía, ¿no? Tu familiar. No está provocando demasiado, no es peligroso. ¿Cuándo se vuelve peligroso el periodismo? Te pregunta este joven. ¿Quién fue el que dijo que es muy peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado? No me acuerdo, pero podría aplicarse. Ahí puede ser peligroso. En mi caso, yo traté de ser provocador. Es una provocación, pero a la inteligencia del lector, a la inteligencia del ciudadano. Entonces, ese tipo de provocación vale, y es un riesgo porque a veces puedes no ser entendido, sin duda, ¿no? Pero ya bueno, esos son los riesgos tanto del periodismo como del arte y cualquier ciudadano, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos me gustaría que me comentes, a propósito de lo que te decía este joven, cuándo se puede hacer peligroso, y para tu gremio, los caricaturistas, en París sufrieron un atentado que nos dejó a todos dolidos, sorprendidos. Fue el mayor golpe a la libertad de expresión, este ataque contra las oficinas del libro Charles Hebdo. Lo vamos a hablar cuando regresemos aquí a Derechos Reservados, en esta conversación muy amena con Bonilla. Enseguida volvemos. Los esperamos, no se vayan. Continuamos esta conversación con Bonilla aquí en Derechos Reservados. Bonilla, hablamos de cuando la caricatura te enfrenta al poder. El poder se molesta ante esta situación, pero eso creo que no te molesta. Son las reglas de juego, por lo que me decías, ¿no es así? Sí, pero siempre, digamos, uno tiene unas guías. ¿Pero representa una lucha contra el poder la caricatura? No, yo no lo veo así ya. Al inicio lo veía como, me refiero cuando era adolescente y muchacho y empezaba, y un poco más, y que quería o creía que con el arte se podía hacer la revolución y transformar las conciencias de la gente. Hoy yo no creo que funciona así, yo ya no veo de ese modo.
No porque no lo quiera, no porque no quiera que cambien las cosas ni la mente de la gente, sino que no funciona así, no es tan efectivo. Entonces, luchar contra el poder, yo no me veo así. Me veo como un ciudadano, como un individuo que mira las cosas de la vida, de la política y digo lo mío. Sí, como siempre digo, es como que yo lanzo la caña de pensar y me siento a esperar quién muerde el anzuelo. Y ese es un acto de complicidad, digamos, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que sentiste cuando en el 2015 nos enteramos de esta noticia que fue titular en todo el mundo. Los medios europeos la titulaban como el primer golpe en Europa contra la libertad de expresión. Fueron cuando estas personas armadas ingresaron a las oficinas de donde se realizaba la caricatura de esta revista Charlie Hebdo. Mataron a 12 personas, 11 resultaron heridas, indudablemente fue condenado por todo el mundo, pero tú te dabas cuenta, mira, estos son algunos de los títulos, esto al menos 12 muertos en la sede de Charlie Hebdo, imágenes, el luto en toda Europa, la crónica de su atentado. Tú eres caricaturista, tú conoces lo que pasa por la mente de esta gente. ¿Qué fue lo que tú sentiste? Claro, bueno, la verdad que cuando me enteré se me bajó la presión del impacto. Porque yo además conocí personalmente a dos de ellos, al mayor, al que tenía más de edad, que era Volansky, que incluso estuvo aquí en Ecuador en el año 93, fue miembro del jurado, que dio la casualidad que gané incluso un concurso de caricatura, él me entregó, le hice una entrevista en aquel entonces, y conocí a otro, a Tiñú, lo conocí en Colombia, porque también soy miembro de Cartooning for Peace, que es una asociación mundial que reúne a caricaturistas, dibujantes de todo el mundo. Gente buena, y que hace lo mismo que tú, que tiene una visión de la vida, ¿no?, parecida. Me golpeó evidentemente como colega, pero también como ciudadano del mundo, ¿no? En el país donde se supone que la democracia, las instituciones funcionan, bla, 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 sucedieron ese... No quiero que me malinterpreten, porque indudablemente nunca voy a justificar un hecho tan barbárico como el que sucedió ahí, la muerte de estas 12 personas. Pero ahí, me decías anteriormente, que en la caricatura para ti hay unos límites. Tú no te metes en la vida personal de las personas. En este caso, meterte con algo tan serio como la creencia. Tipo, tú harías una caricatura burlándote de Jesús. ¿Tú qué piensas en el tema, el meterse en un tema tan polémico, hacer una caricatura donde te burlas de Alá? Se le fue la mano, les repito, no estoy justificando para nada el atentado, pero hay unos ciertos límites, hay cosas que sí, bueno, con esto no puedo hacer una caricatura de este tema. Claro que hay límites. Y ¿Ellos ese límite lo quebraron? Sí, ellos lo quebraron. ¿Tú no lo hubieras hecho? Pero no me refiero a los dibujantes. Los que quebraron ese límite fueron ellos, los asesinos. Los asesinos. Porque hay un límite que no se puede ni se debe tolerar que se traspase, y es el derecho a la vida. Que yo no ejerza el derecho a burlarme de la creencia de alguien, o no quiere decir que no respete el derecho de otro a burlarse. Es un ejemplo. O sea, ahora el tema del matrimonio homosexual causa mucha, o el aborto, en fin, son temas que discute la sociedad, y puede a veces la gente burlarse de eso. Te puede doler y tienes derecho a ofenderte del mismo modo como tienes derecho a ofender. Me refiero a esto. Y te pongo un ejemplo concreto, porque ya sé que van a decir, ya te voy a escribir en el Twitter, como ha sucedido, te insultan, eres hijo de tal. No, te estoy diciendo con humor, verás. Yo he recibido ese tipo de insultos, de agravios, pero los respeto, los dejo ahí. Incluso algunos ni los bloqueo, los dejo exhibidos ahí, para que la gente observe como en vitrina el comportamiento humano. Para mí, yo apuesto por eso, Carlos. Nos pasamos exigiendo a la gente y al mundo tolerancia, pero ¿somos nosotros tolerantes? El mejor termómetro, Carlos, creo que es las redes sociales. Ahí nos pintamos de carne y hueso, ¿no? Y somos mucho más intolerantes que los personajes a quienes muchas veces acusamos de intolerancia. Totalmente, y de eso vamos a hablar. Entonces, en el caso de Charlie Hebdo, no quiero que se escape esta idea. Es muy importante esto. Voy a hacer el símil con la mujer que ha sido violada.
La primera pregunta que se le hace, ¿no te pusiste minifalda, no estabas muy coqueta? No, señor, tiene derecho a estar con minifalda, a salir a una fiesta, a tomarse los tragos. Lo mismo el caricaturista tiene derecho a burlarse y todo. No hay derecho ni a que la violen, ni hay derecho a que los maten. Ese derecho a la vida no se puede transgredir. Vamos ahora con otra pregunta. Es un tema difícil, un tema complicado, porque normalmente me parece bien que digas de los límites, pero también te entiendo el derecho. Pero quiero que escuches lo que te pregunta este estudiante. ¿Cómo se hacen caricaturas con sátira? ¿Se aprende o es una habilidad innata? Bueno, yo estoy en eso, estoy tratando de aprender. Igual que yo, entonces. Claro, es que pero tú, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste y cuándo dijiste, bueno, esta va a ser mi profesión, voy a vivir de esto? Sí. Empezó con la primera travesura en el colegio, la rebeldía, que es normal. ¿Tú eras el que estaba en el colegio secundario y hacías caricaturas de tus compañeros o de la profesora? Pero verás, ¿Hacías eso? Sí, pero yo nunca, no me he considerado bueno para el dibujo y para hacer caricaturas personales, no. Pero me acuerdo en cuarto curso del colegio, de la secundaria, ya tuve problemas y de hecho me negaron matrícula al siguiente año porque hice unos dibujos y puse en la cartelera y cosas así, ¿no? Pero siempre vi la posibilidad del humor, de la caricatura como un recurso de crítica o de decir o de expresar, ¿no? Entonces, como yo estuve en un colegio católico, yo me acuerdo que hacía dibujos blasfemos, ¿no? Y hacía posiciones de Jesucristo, sosteniendo, qué sé yo, dos boxeadores y cosas así, ¿no? Algo que yo hoy no lo haría, pero lo veo, me puedo sonreír, pero no lo haría, porque no viene al cuento de decir por qué, ¿no? Pero es un aprendizaje, como le diría a esta amiga estudiante que nos pregunta, lo mismo pasa en el amor. Uno aprende a besar a los 15 años, a veces practicando con una naranja, y con los años va empeorando o mejorando. Lo mismo es en el humor, ¿cierto? Pero me imagino que también significa que el rumbo que fue tomando tu carrera se debió a que tuviste aceptación, tuviste éxito, te contrataron y fuiste forjando tu carrera. Claro, bueno, ya para ser un poco más serio de la respuesta, digamos, siempre tuve la convicción y siempre quise que se respetara mi trabajo. De hecho, cuando me han preguntado me preguntaban, ahora menos, si se puede vivir de esto, yo digo, bueno, aquí estoy. Estoy flaquito, sí, pero sí estoy vivo, ¿no? Porque siempre, me acuerdo que al comienzo regalaba mis dibujos a Diario Hoy, con esperanza de ver publicados mis dibujos. Tú se los regalabas al Diario Sí. Hoy al principio. ¿Tú eras qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 21 años. Era joven. Yo empecé a publicar a los 17 años en una revista. Me pagaban 1000 sucres, que no sabría decir cuánto representa, pero era... Publicabas tus caricaturas, siempre mis caricaturas. Sí. Todo por culpa de mi hermano, que fue quien me dijo que me había conseguido ese trabajo y me incentivó a que continuara, a que vaya por este camino. Y después, claro, no duró mucho tiempo ese regalo de dibujos y me llamaron y empezó la colaboración, me fue gustando, porque cuando uno encuentra un espacio, una posibilidad de vida, bueno, te vas quedando ahí, vas creciendo hasta ahora en donde yo puedo hacer muchas otras cosas. De hecho, he hecho carpintería, las puertas de mi casa, ventanas, etcétera, pero mi actividad principal es esta, ¿no? Entonces, creo que lo que marcó es mi convicción de lo que hago hoy, es la posibilidad, el derecho de un ciudadano a decir algo. Felizmente me publican. Entonces, estoy más convencido de lo que hago, ¿no? Quiero aprovechar que tenemos este ciclo de derechos reservados, es periodismo sobre periodismo. La prensa aquí en el Ecuador está viviendo un momento muy especial. Si tuvieras que hacer una caricatura, te estoy pidiendo demasiado porque te necesito que seas rápido. ¿Cómo la representarías a la prensa en estos momentos en el Ecuador? Si tendrías que hacer una caricatura. Bueno, quizás no sea muy gracioso, pero además que la gente va a pensar que uno hace una caricatura. Yo sé que no, por eso te pido disculpas. No, pero una primera imagen tal vez que me surge espontáneamente es de una persona, un individuo que ha terminado de salir del agua para tomar oxígeno. No sabemos
cómo va a volver a bucear, ni qué vamos a encontrar dentro de esas aguas. Pero mi primera imagen que me ha saltado a la mente es eso, ¿no? Alguien que sale del agua con todas esas burbujas y el chisporroteo líquido, con la boca absolutamente abierta, no solo para respirar y obtener oxígeno, sino también para hablar y decir. Tú sabes que me parece interesantísimo lo que dices, y esta persona que sale, que es muy gráfica, se encuentra, cuando está tomando ahora aire, que está esta reforma, la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Comunicación. Y es un tema que me gustaría hablar cuando regresemos luego de una breve pausa. ¿De qué manera, qué opinas tú de estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Necesita el periodismo una ley orgánica de comunicación? Y eso lo hacemos y lo conversamos cuando regresemos aquí a Derechos Reservados. La Ley Orgánica de Comunicación indudablemente es un tema polémico. Estamos recibiendo opiniones encontradas. Y me gustaría conocer la opinión de Bonil. Tú eres un caricaturista, pero tú haces periodismo a través de la caricatura, ¿no es así? Sí, ¿Te claro. consideras periodista, un caricaturista que hace periodismo? Sí, hay el género de periodismo de opinión, ¿no? Claro. Entonces yo publico todos los días sobre un tema periodístico, de coyuntura. Entonces es un tipo de periodismo, sí. Claro. Vamos a hablar ahora de esta ley orgánica. Hay una pregunta de un estudiante que se en base al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos primero con la pregunta del estudiante y después le recuerdo cuál es la ley el artículo 24. ¿Está de acuerdo con el derecho a la réplica según lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, el artículo 24 es el derecho a la réplica. Vamos a escucharlo. Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 24. Derecho a la réplica. Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita en el mismo espacio, página y sección en medios escritos o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. Bueno, Bonil, ¿cómo se hace una réplica a una caricatura con otra réplica? Tú lo viviste, tú sabes cómo es, explícame. Bueno, hubo un caso muy emblemático, el Villavicencio, donde tú tuviste que responder. Cuéntame cómo es eso. Bueno, entre paréntesis, que ese fue, de lo que yo he leído en el mundo, nunca ha habido un caso en donde se ordene legalmente rectificar un dibujo. Directamente se ha censurado, se ha hecho sacar del sitio web de ese medio de comunicación, pero ordenar la rectificación, eso sí que no había ocurrido. Realmente era un caso absurdo, porque como siempre he dicho, ¿cómo puedes mandar a rectificar un cuadro? Bueno, los reyes mandaban a rectificar el retrato y cosas así porque no les gustaba. Pero en el periodismo, en el arte, digamos, en la percepción, ¿cómo puedes rectificar? Más aún, que quien ordenaba rectificar, nunca dijo qué es lo que había que rectificar. Pero, ¿cómo lo hiciste tú? Vamos a mostrarlo en instantes. Pero, ¿tú estás de acuerdo con este artículo 24? Tengo mis... Espera, mira. Dímelo rápido, pues me explicas. Si podemos dejar esta imagen, pero tú me explicas, ¿qué opinas del artículo 24? Tengo mis dudas, pero hay una diferencia entre réplica y rectificación. Sí. Si es que hubieran respetado la propia ley que el gobierno anterior promulgó, lo que debía haber sucedido aquí es que haya una réplica a la caricatura, con lo cual el directo afectado, que no sé si era el presidente, debía haber dibujado una caricatura en réplica a la mía, poniéndole, ¿no? Si es que él se sentía... Pero se la hace difícil entonces, porque no todos tienen el talento de venir para hacer... Bueno, sí, pero digamos, esa es la ley. Es buen punto lo que dices. Es la ley que ellos mismos crearon. Pero ¿no? ¿cómo fue en el caso específico? En el caso yo nutriéndome de noticias y de cosas que salen también en las redes sociales, leí el testimonio de conocidos periodistas que daban cuenta del allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, que ahora es un personaje que muchos conocemos con gran información que ha brindado en el pasado y que hoy se ha cumplido, se ha visto que era verdadera. Entonces yo dibujé eso y relaté
con el lenguaje de la caricatura, con la exageración correspondiente, relaté lo que había pasado. Y entonces se produjo, claro, la ira presidencial, porque además fue una decisión que se tomó en el Palacio de Carondelet, eso lo reconoció el propio Alexis Mera, y desde ahí se dio la orden de que se allane, ¿no? Y a ti te obligan a rectificar. A mí claro, no, el que tenía que replicar, pero rectificar. Y tú rectificas esta caricatura de estos uniformados saliendo con estas cajas y computadoras y demás. Lo hiciste de esta otra manera, tocando el timbre, comienza claro, bueno, como había sucedido en la realidad, y que yo no sabía, que habían sido muy educados, ¿no? Muy cordiales, creo que incluso llevaron flores, de ese detalle yo no conocía, entonces, bueno, felizmente en la rectificación ya pude entender, ¿no? E incluso llevaron las evidencias, ¿no? La total confianza de Villavicencio, porque sabía que se iba a cumplir el debido proceso y cosas así. Eso yo no sabía, Carlos, ¿no? Pero ¿qué te dijeron? Porque esto es broma, esto es muy irónico, todo esto. ¿Cuáles fueron las reacciones que generaron esta rectificación, tanto de un lado como del otro? Me acuerdo que en esa época yo decía que no me enojaba tanto que el presidente me insultara. Lo que sí me enojaba, ¿sabes qué era? Tener que madrugar a las entrevistas. Porque en esa época... Te invitaban todos los medios, claro. Pero yo tenía que ir, por supuesto, para decir mi verdad y explicar. Y entonces me acuerdo que la reacción, tuvieron que aceptar la rectificación. Quien era en ese entonces superintendente de Carlos Ochoa, ¿no? La tuvo que aceptar. El presidente Correa estaba furioso, le pareció una tomadura de pelo y que no era una rectificación, en fin. Entonces, permíteme contar una anécdota porque me llamaron una ocasión ya a los pocos días, yo estaba muy cansado, dormía muy poco, de una radio de una ciudad pequeña a las 6 de la mañana, y me dijeron que a llamar a la entrevista acordada. Dije, yo no he acordado ninguna entrevista porque estoy agotado. Pero dije, bueno, ok, hagámoslo. Y la primera pregunta fue, ¿qué opina de que el señor Carlos Ochoa esté feliz? Y yo dije, imagínate, recién despertado, dije, bueno, yo me alegro que el señor Ochoa esté feliz, porque él siempre ha sido un infeliz. Bueno, mira, el humor es una manera de defenderme de eso que sin duda fue Pero veíamos esta rectificación comparada con la original, que lo haces de una manera con humor. Luego de eso te dijo algún político, este no puede ser tan malo, tal vez me puede hacer quedar bien una caricatura. Te pidió, dijo... Haz una caricatura donde yo luzca bien, donde resaltes lo bueno y no lo malo. ¿Te pasó que alguien te dijo eso? Claro que sí. Siempre hay algunos que tratan de sobarte el lomo, ¿no? ¿Sí? Como para congraciarte. Sí he recibido llamadas presidenciales, me pasó en los años anteriores. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando tú decías si lucho contra el poder, digo yo no, pero sí mantengo una distancia. Yo procuro no ser amigo de los políticos o de los gobernantes, porque puede ser muy halagador que el presidente te invite a almorzar en el palacio, en una relación muy civilizada, pero yo prefiero evitar, porque como soy una persona querendona, me gusta la amistad y ¿no? Prefiero no sentir simpatía, ¿no? Y sino mantener esa distancia, sentirme en esa medida libre, ¿no? Pero justamente la coyuntura actual, en este cambio que se está viviendo en el Ecuador, tú me decías que en los últimos años no tuviste la oportunidad de estar en esta casa que es los medios públicos. En estos momentos hay un presidente que da la sensación que es más abierto, porque el presidente anterior Correa tenía sus amigos y tenía sus enemigos. Me da la sensación que Lenín Moreno es distinto. ¿Te podría él seducir a ti? ¿Tú podrías caer en estos tentáculos de la seducción? Decir, bueno, me cae bien este hombre, sí, voy a hablar y tal vez no soy tan duro con él. Claro. Bueno, hay muy pocas cosas que me seducen que prefiero no decir porque como tengo el sí flojo, entonces, no. Te repito, ¿no? Una relación civilizada, cordial, educada, por supuesto que siempre habrá. Y yo reconozco y no veo ningún compromiso en decirlo abiertamente. Lo que estamos viviendo en este año, indudablemente, es un ambiente de relajamiento, de apertura. Hay cosas en las que hay que seguir trabajando. Me importa mucho el tema de la transparencia. Es muy importante eso, ¿no?
que hay que ver cómo van respondiendo el poder público. Pero sí, hay cosas, indudablemente hay un mejor ambiente. Yo soy parecido a ti, soy muy amiguero, pero una de las entrevistas que más me arrepiento de haber hecho, yo era muy joven, estaba comenzando en este negocio y me tocaba entrevistar al entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. Yo estaba muy preparado, tenía preguntas muy críticas y demás, pero cuando llego con él, tiene una personalidad realmente muy simpática. El tipo lo vas a entrevistar, saluda a cada miembro del equipo, te hace sentir muy bien, me decía Carlitos de acá, Carlitos de allá. Y en ese momento, yo siendo muy joven, esa forma de ser del presidente Menem me impidió a mí cumplir mi función como periodista, que no es complacer al que está en el poder, sino hacer las preguntas que tengo que hacer. Y yo tenía mis preguntas, había investigado, pero él me respondía y yo veo esa entrevista y me da vergüenza, porque digo, este tipo tan simpático, no, yo recién empezaba y eso fue una lección para mí, no dejarte seducir. Me gustaría hacerte una pregunta. Hablábamos antes de esta locura que sucedió en París y cuáles son los límites del caricaturista. ¿Tú hay algún tipo de caricatura que dirías, yo esto no lo voy a hacer, yo esto no me quiero meter con este tema? Sinceramente no he pensado, porque creo que los temas que me han interesado he tratado de resolverlos. Sí. No siempre lo he logrado y entonces he fracasado. Hay temas, por ejemplo, el aborto, que son muy polémicos, esto del matrimonio igualitario, algo he dibujado, pero esos temas muy polémicos no es que no me gusten. El tema, por ejemplo, que hoy es coyuntural del movimiento Me Too. Mujeres, ¿ese lo tocarías, ese tema? Porque se presta indudablemente a una caricatura. Lo que pasa es que estas grandes causas, lastimosamente, muchas veces vienen embarradas de intransigencia o de intolerancia. Algunos justifican en el sentido de que hay que ser intolerantes con la intolerancia, ¿no? De acuerdo, está bien. Pero hace poco a un personaje querido, un ex deportista, Jefferson Pérez, casi que lo han linchado en las redes sociales porque hizo un símil de la ciudad con una mujer bonita y arreglada. A mí personalmente me parece que Jefferson Pérez es un marchista, no es un machista, ¿no? Es un tema delicado, pero me gustaría aprovechar, porque antes de que se nos vaya el tiempo en la televisión es un tirano. Estamos debatiendo en la Asamblea Nacional esta ley orgánica de comunicación. Brevemente, tu opinión, ¿se necesita una ley orgánica de comunicación? ¿Estás de acuerdo con estas reformas? No tengo respuestas definitivas, pero siempre me opuse a la ley, a la creación de la ley, porque también las leyes, como son construcciones humanas y son construcciones políticas, y en determinado momento también me opuse por esa razón, porque además tenía un propósito y un objetivo que ya lo hemos visto de sobra, ya lo hemos notado. Ahora, el derecho a la réplica, a mí me parece importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de interactuar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, dime si no, Carlos, o sea, los medios de comunicación, por un código deontológico, normalmente buscan la versión de A y la versión de B. ¿Qué ocurre? Que a veces el que dio la versión de A no me gustó, y entonces continúan en ese abuso de ese derecho, y eso es lo que sucedió mucho. Ahora, ¿cómo manejar eso? ¿Con una ley? No lo sé. Cuando ¿No es necesaria la ley? Yo pienso que en caso... ¿Nos podemos autorregular nosotros, los periodistas, los comunicadores? Yo creo que sí. Pongamos dos ejemplos, ¿no? Porque en un ejemplo donde tú estés mintiendo, falseando la verdad, tienes el Código Civil, tienes el Código Penal, con el cual es un trámite mucho más engorroso, es verdad, ¿no? Pero finalmente más contundente. Entonces, y otra cosa que creo que todos vamos a estar de acuerdo: sin ley, ¿cuántos casos de grandes corporaciones o de políticos que han tenido que rectificar? ¿Por qué? No por una ley, sino por las redes sociales. Claro. Twitter, Instagram, todo eso es un potente juez que actúa con mayor fuerza que una ley. Te hago una propuesta, porque se nos fue el tiempo, se acabó el programa, pero seguimos la discusión en las redes sociales. Tú eres muy activo en Twitter. ¿Tu cuenta de Twitter es? En Facebook soy Bonil Caricatura. Bonil Caricatura. En Twitter soy también Bonil Caricatura.
y en Instagram Bonil Cartoons. Ahí está. Y mío C. Montero Oficial, me gustaría conocer sus opiniones, qué opinan de esta Ley Orgánica de Comunicación, las reformas que se están analizando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen una excelente noche. Bonil, muy amable, un gusto tenerte aquí. Encantado, Carlos. Gracias. Muchas gracias.